Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con los misterios de Semana Santa. Con los misterios de Semana Santa, en realidad, chicas, ya sabemos que, esperen porque no las veo, se me fueron. Ahí está. Ah, prendieron la cámara las dos. Bueno, ya saben que Semana Santa viene de un contexto donde el cristianismo abarca con todo lo que es pagano y todo lo que en realidad viene de siglos pasados, y eso ya lo hablamos un montón de veces. Para que ustedes entiendan qué tomaron de los celtas, recuerdan que nosotros empezamos hace poquito el equinoccio de otoño. Bueno, en el hemisferio sur empezaron el equinoccio de primavera, ¿sí? Que es Ostara. ¿Qué es Ostara? Es una celebración que está representada con esta diosa, ¿sí? La diosa Eostre, ¿sí? O Ostara, vamos a decirlo Ostara. Bien, fíjense cómo es la representación de esta diosa, con conejos, con huevos, ¿sí? Lo que ella viene a representar es justamente esta primavera. Bien, de acá es donde toman los conejos de Pascua, los huevos de Pascua. Los celtas pintaban huevos, fíjense que yo acá arriba les puse, ¿sí? Decoraban huevos. Una de las cosas que se hace incluso acá, cuando nos toque Ostara, es decorar huevos, ¿sí? En nuestro altar pintamos y decoramos huevos. ¿Bien? Bien, fíjense los animalitos que son parte de ella. El conejo, la liebre, ¿bien? Y fíjense cómo también en el cristianismo lo toman. La palabra ostara, alemán e inglesa, significa Pascua, ¿sí? Entonces, bueno, acá empezamos a ver una primera parte donde empiezan a tomar básicamente todos los elementos y todo lo que significa, ¿sí? Pero vamos a pasar a la parte judía que también es importante. ¿Por qué? Porque la celebración judía, ¿sí? Que proviene del hebreo Pesaj, eh, es una festividad que depende de la luna. Y van a ver que todas las Pascuas van a ser en luna llena, ¿sí? Es un dato muy importante porque lo toman de esta celebración judía. Las celebraciones judías, Pascuas, siempre eran luna llena. Bueno, ahora vamos a ver por qué el cristianismo también lo adjudica y siempre va a coincidir con la luna llena, ¿sí? Es re loco eso también porque ellos al estar como querer sacar todo eso de la tierra, incluso lo tienen como propio. ¿Sí? Bueno, la celebración judía, fíjense que ellos pintaban las paredes, hay un cerdo, que después ese cerdo es la carne de Cristo, la sangre de Cristo, ¿no? Lo que ellos toman como eh, el cerdo que tenían los judíos. Y bueno, según los textos judíos, Jesús era judío básicamente y llevan, ¿sí? Va a ese Pesaj, a esa Pascua tradicional, y ahí es donde se produce el arresto, lo crucifican, ¿sí? Entonces, de acá, de la celebración judía, ellos empiezan a tomar cuándo hacer la festividad, ¿sí? Y muchos aspectos también. Bien, acá empieza el cristianismo, que ahora vamos a ver igual también más para el tiempo de antes, pero el cristianismo básicamente empieza en los primeros siglos a ser como indistinto las fechas donde se festejaba, ¿sí? Pero en el año 325 hay un emperador que dice, no, esto lo tenemos que hacer en alguna fecha especial. Y ahí toman, ¿sí? Lo mismo que los judíos de las lunas llenas. ¿Sí? La primera luna llena que sigue al equinoccio, que en el hemisferio norte es Ostara, que es donde toman todo lo de la diosa, todo lo de los huevos, ¿sí? Entonces ahí ponen como una fecha, la primera luna llena después del equinoccio es Pascua, ¿sí? Y acá empiezan a jugar un poco con lo que vamos a ver más adelante, que es el inconsciente colectivo, que es muy importante, que por eso también energéticamente se siente mucho, porque hay un inconsciente colectivo que lo que forma es un éter, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante acá es que entiendan de dónde van tomando estas características. De los celtas básicamente sacan todo lo que es la apropiación de la festividad. De los judíos toman la fecha de realizarse, lo de las lunas.
son fiestas lunares, no son fiestas solares. Bien. Bueno, Osiris, ya sabemos que Osiris lo vuelve a traer a vida Isis. ¿Se acuerdan de esa historia que cuando estudiamos a Isis les conté este mito? Osiris es traicionado por Set, ¿sí? Que justamente lo asesina y lo esparce por todo Egipto. Lo que hace Isis es encontrarlo y lo vuelve a formar parte por parte con su magia y le devuelve la vida, y de ahí sale su hijo, su heredero. ¿Bien? Pero fíjense que de acá, además de la traición, que acá empieza como el pequeño Judas, ¿no? La traición, el hermano, ¿sí? Que engaña, que mata. Bueno, también aparece también Isis, perdón, dije dos veces también, Isis y Neftis, que lloran, ¿no? Como en la muerte de Osiris. Bueno, ahí se ve representada también a la Virgen y María Magdalena. Esto es muy importante porque en Egipto, ahora vamos a ver los misterios de Osiris, se conmemoraba a las mujeres, las sacerdotisas, lloraban, ¿sí? La muerte de Osiris. Entonces eso también lo toman y se ve representado en las mujeres, ¿sí? En las vírgenes, ¿no? En la Virgen María y María Magdalena, y después ¿en quién? En las monjas. Ahí como eso lo hablamos también de Artemisa, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es importante en este mito de Osiris. Los misterios de Osiris son muy similares, chicas, a los misterios de Eleusinos que vimos. No sé si se acuerdan. Bueno, acá el pueblo entero participaba como se hacía antes de la pasión de Cristo, ¿sí? Participaba sobre estos misterios de Osiris. Iban haciendo partes donde había llanto, había duelo, había combate contra los que eran seguidores de Set, ¿sí? Y había un silencio profundo que, por ejemplo, es el Viernes Santo. Bueno, estos misterios también. ¿Recuerdan la historia de los misterios eleusinos, donde Demeter llora a Perséfone, ¿sí? Que es llevada al inframundo y después vuelve a la vida? Y ahí también se genera como en en el clima, la primavera-invierno, ¿no? Invierno-otoño es donde llora esa madre. Después, primavera-verano es donde vuelve a la vida. Bueno, siempre van a haber muchas historias, yo solamente les traje estas, donde pasan por esos duelos o esas sombras del inframundo y volver a la vida, el inframundo y volver a la vida, ¿sí? Eh, Eso es lo que básicamente el cristianismo tomó. Cuando ellos intentan jugar, ¿no? Traer todo lo que los celtas estaba impuesto para el cristianismo, para esta nueva cultura, básicamente, se dieron cuenta de que las personas tenían y la comunidad tenía sus dioses, ¿sí? Sus dioses y sus historias, y que básicamente todos representaban lo mismo. Así como cuando hablamos, por ejemplo, de Hécate, en cada cultura va representando diferentes formas. Bueno, ellos necesitaban que esos dioses tomen un color. Entonces ahí empiezan a jugar también de vuelta con el inconsciente colectivo, que es muy importante, y toman un dios solar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa el domingo? Vuelve esa vida, vuelve ese dios, ¿sí? Entonces básicamente lo que hacen es tomar todo eso pagano, que también con la diosa Ostara lo que representa es la llegada de una diosa que cambia todo lo que era invernal. En ese momento era todo nieve, los pájaros morían, ¿sí? Las liebres también. Entonces lo que hace ella en su mito es volver, incluso se tarda en volver, nace, perdón, y ahí empieza a florecer, ¿sí? Entonces lo que hace es dar vida, básicamente. Entonces acá empieza ese problema cristiano de empezar a jugar y decir, bueno, estos dioses los tenemos que dejar de alguna otra manera, esta historia, y toman lo mismo, van tomando de distintas partes. Incluso vieron que yo siempre les digo, cuando ellos borran todo lo que es pagano y celta, así como del dios cernudo, bueno, de la diosa Ostara solamente hay un artículo escrito, ¿sí? Que es sobre las festividades de la diosa Ostara. Después no hay más, no hay más escritos de ella. Probablemente los quemaron. Bien.
Bueno, el inconsciente colectivo, acá vamos a entrar un poco en lo que vimos en el transgeneracional. Carl Jung, sí, ¿se acuerdan del psiquiatra? Bueno, habla sobre el inconsciente colectivo, que eso ya lo vimos, que es básicamente como sociedad, ¿sí? Todo lo que heredamos y todo lo que viene siendo mitos a lo largo de la historia, por ejemplo, la madre, el héroe, la sombra, un dios, qué significa para una cultura, qué significa para una sociedad, ¿bien? Pero es muy importante lo que trae Dion Fortune, que es una bruja, ¿sí? De alta magia. Ella fundó su propia academia y escribió muchos libros muy interesantes. Y para ella el inconsciente colectivo toma esta parte, ¿sí? De este psiquiatra, pero dice que no es solamente esa biblioteca donde se guarda todo lo que pasamos y todo lo que vivimos, ¿no? Que eso está bien, sino que eso también genera una energía colectiva, y es lo que estamos pasando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se forma básicamente el éter del cual vamos a hablar. Hasta acá, ¿qué piensan? ¿Lo entienden? No sé si, a ver si se sumaron más. Ah, seguimos poquitas hoy, sábado. A ver acá si ponen algo. Bien. Bueno, seguimos, Lo, chicas. lo de Sí, los Azul. huevos, ¿Cómo? la costumbre de los huevos. Sí. Los católicos no pasaron esa costumbre. No, viste que la diosa Ostara lo que hace, lo que se hacía en las festividades de primavera y lo que se hace es justamente lo de los huevos. Representaba algo Claro, pero energético. viene de los celtas. O sea, ¿cómo llegó Claro. a nosotros? ¿Cómo llegó a nosotros, decís? Claro, Porque ellos toman esa idea de Ostara cuando ellos quieren sacar, ¿no? Viene el cristianismo y empiezan a abordar sobre todo lo que es celta, sobre todo lo que es pagano, que es lo que ellos limpian e intentan borrar, se van apropiando de cosas, se van apropiando de claro, cosas. por eso, la costumbre de los huevos también la apropiaron. Ah, sí, 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 Claro, sí, sí. Por eso la diosa Ostara, si miran la imagen, está con huevos, que en realidad ellos los pintaban, los decoraban, representaba también un poco la fertilidad. Es la diosa de la primavera. En la primavera se expande todo, la fertilidad, la tierra, ¿sí? Y los animales también. Fíjate que estaba el conejo, la liebre. Bueno, de todo ese mito de esta diosa es donde sale Pascua. Incluso Ostara, su nombre de diosa, deriva en Pascua, ¿sí? En alemán y en inglés. Entonces, bueno, nada, es muy interesante también eso. Acá Dion Fortune empieza a hablar un poco sobre la magia psíquica y los pensamientos, sí que es muy importante y es algo de lo que yo siempre les digo, que es muy importante entender que el pensamiento tiene poder y es materia, ¿sí? Vieron que yo les digo, cuando ustedes piensan, incluso que una persona piense mal sobre vos es peor a veces que un trabajo, ¿no? Porque justamente lo que se crea de ese pensamiento es algo que sale para afuera, es como una energía que se materializa. Por eso muchas veces te dicen, bueno, vos visualizá, manifestá, pensá en positivo para atraer, ¿no? Realmente es así. Y eso es lo que esta autora y esta bruja decía. Entonces, ustedes entendiendo, ¿sí? Que una forma de magia psíquica es usando pensamientos, imaginen todos pensamientos en una energía colectiva, ¿sí? Si eso sale y se materializa y se siente energéticamente, cuando todos pensamos lo mismo, va a formarse ese éter que yo les hablo. Por pensamientos, por repetición también, ¿sí? Por eso se siente tanto y por eso estamos tan con tantos malestares. Bueno, acá les puse lo del egregor, ¿sí? Y acá lo que pasa en esta época, yo no sé si conocen la Pasión de Cristo, si conocen también lo que es Semana Santa, supongo que sí, o al menos un poquito, pero realmente es en una proyección de mucha culpa, de traición, de dolor, de muerte, ¿no? Entonces, todo eso que proyectan estas personas y que incluso lo manifiestan físicamente porque hacen por ahí, se encuentran personas y, por ejemplo, yo ayer iba a la plaza y estaban todos marchando y dando una vuelta, ¿no? Entonces se juntan y se ven, no es solamente pensamiento,
obviamente lo vamos a sentir, Sí, ¿sí? acá en mi casa de la nada empezó a haber un murmullo y yo es como que, ay, era como que iban todos rezando muy despacito y muy, es como que fue, no sé, como que de la nada eso, digo, ay, ¿qué está pasando? Claro, yo disocié, me olvidé. Sí, 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 bueno, pasa eso. Entonces, no solamente queda en el pensamiento, sino también que se proyecta y todo eso se siente, porque no es solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, digamos. Entonces es como un luto y toda la energía que se transmite es eso, ¿sí? Básicamente. Entonces ella hablaba sobre este pensamiento y sobre esto energético de estas fechas, porque hay varias fechas, no solamente esta, donde se forma como también una marea psíquica, que es lo que ella representaba, ¿sí? Entonces así, por ejemplo, ella decía, como la luna mueve los océanos, mueve las mareas, bueno, también el enfoque de muchas personas. Y acá está donde hablábamos del inconsciente colectivo, donde la iglesia empieza a jugar, ¿sí? Por eso necesitaba muchos fieles en ese momento cuando hablábamos de la casa de brujas, ¿bien? ¿Qué más? No me quiero olvidar de nada. Bueno, mañana, justo domingo de resurrección, ¿qué se hace? Se agarran los huevos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente sale esa vida nuevamente, que es lo que representa básicamente la Pascua de Ostara, esa vida, ese renacimiento, ¿sí? Entonces todo va conectando con esos principios. Espérenme un cachito. Ahí está. Ahí lo finalicé por ahí para poder charlar con ustedes. Eh, bueno, la clase de hoy era un poquito esto y yo quería charlar con ustedes de cómo por ahí pueden empezar a sentirlo o cómo lo sintieron y que está bien. Cuando nosotros, por ejemplo, yo ayer les decía que van a haber muchas brujas de TikTok trabajando magia negra, ¿sí? Por eso necesitamos protección, porque estos días, así como, por ejemplo, nosotras nos metemos para adentro y no trabajamos con energía de luz, bueno, las demás aprovechan y trabajan todo eso. Entonces, no es solamente este contexto, chicas, sino toda la magia y todo lo que se mueve atrás aprovechando esto, ¿sí? La clase de hoy básicamente era para que ustedes entiendan y tengan un contexto de también lo que se vive energéticamente. Ahora el 30 de abril, sí, no sé si hay 31 este mes, empezamos con Samaín, ¿sí? O Samhain, como ustedes lo conozcan. No sé si ya leyeron lo que yo les mandé, pero Samaín, por ejemplo, es otro momento energético donde sentimos mucho más. Empiezan los días más oscuros, empieza el invierno, y lo que representa Samaín es como el Halloween. ¿Vieron el Halloween? Bueno, en el norte, en esa fecha se festeja Samaín. Nosotros lo festejamos ahora, el 30, ¿sí? Es la fecha. Entonces es básicamente lo que representa ese Halloween, que Halloween igual está mal representado. Empieza a estar mucho más abierto la conexión con los ancestros, la conexión con el bajo astral. Entonces yo les recomiendo que todo este mes tengan protecciones, ¿sí? Porque movemos toda esta oscuridad y todos estos momentos ahora, y el 30 se abre otro portal, chicas, muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Porque justamente pasamos por el momento más oscuro de la Tierra en nuestro hemisferio, ¿sí? No sé si, bueno, Dai, creo que sí, estuviste en la anterior formación, entonces, eh, bueno, ya sabes un poco, lo celebramos también el 31 de octubre, creo que fue cuando empezaste, fue el primer día, porque cuando sea 31 de octubre pasa esto, hay tanta energía moviéndose que no podemos ser ajenos, ¿sí? Entonces no es que volvemos a celebrar Samaín, sino que inconscientemente la energía nos va a llevar a representarlo nuevamente, ¿sí? Es una misma energía que se vuelve a sentir. Entonces, fíjense que como Dion Fortune no hablaba solamente de un solo evento, siempre va a haber algún evento masivo donde nos va a llevar a estos éter.
¿sí? Por ejemplo, el COVID fue otro, donde sentíamos por ahí, estábamos bien y veíamos, sentíamos todo lo que estaba pasando y nos poníamos mal. Era como un momento de silencio, ¿no? Necesitábamos hacer silencio todos. Bueno, así se va representando todo esto que me parece muy importante y a Dion Fortune la vamos a traer para leer, ¿sí? En algún libro, porque es muy interesante lo que ella habla y yo creo que necesitan entenderla desde la parte de lo mental, desde la parte de la palabra, ¿no? Porque muchas veces seguimos pensando que, no sé, hacer magia es realmente usar una varita y hacer magia y está todo acá, está todo en la mente, está todo en el poder de las palabras, en el poder de aprovechar estas energías, así como por ejemplo hay energías que no se aprovechan, que no se hace nada, o incluso la puedo aprovechar para hacer, trabajar en mis sombras, hay otras donde sí, las necesito aprovechar, ¿sí? Entonces, bueno, está muy bueno lo que ella hace y realiza.